Buenos días, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia de la asignatura de Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. Nos vamos a enfocar a analizar las 8 actividades que tienen que realizar en la unidad número 1 titulada Desplazamientos humanos en la prehistoria y en la antigüedad. Vamos a comenzar con la primera actividad que se titula Cuestionario Diagnóstico. Aquí les van a aparecer varias preguntas que tienen que ver con las migraciones que se dieron en la prehistoria, en la cultura griega y en la cultura romana, además de las disciplinas que se utilizan para estudiarla. La actividad 2 se titula Orientación en un mapa. Les va a aparecer un mapa del centro histórico de la Ciudad de México y tienen que tomar como referencia el Zócalo. De ahí van a tener que ubicar la orientación norte, sur, este, oeste para identificar las preguntas que les van a hacer. La actividad 3 se titula Migraciones en la prehistoria. Aquí tienen que hablar de las causas y formas de migrar de los cromañones. Y además tienen que ilustrar su trabajo con un collage. Recuerden que las migraciones empezaron de África hacia Europa, Asia, después por el estrecho de Bering y el hombre se movió hacia el sur, en América. Las formas de migrar fueron, primero, eran pueblos nómadas que se movían de un lugar a otro, formaban clanes o grupos con características compartidas, cazaban en grupo y utilizaban el fuego. Aquí en la imagen se puede ver la forma en que se organizaban para cazar. La actividad 4, la colonización griega, deben de elaborar una presentación en PowerPoint o una infografía donde hablen de las causas de la colonización griega, los territorios colonizados y las condiciones impuestas a los colonos. Entre las causas de la colonización griega, recuerden que son económicas porque buscaron establecer alianzas para proteger sus ciudades importantes. Buscaban que las colonias tuvieran fácil acceso al mar, que se pudieran defender, que tuvieran recursos naturales y agua permanente. Los territorios colonizados eran con base a los recursos naturales y se les daba la ciudadanía a los pobladores que llegaban a esa zona. Las condiciones impuestas a los colonos eran mantener los dioses griegos, mantener las instituciones griegas, estar en un intercambio comercial obligatorio y obviamente recibían la ciudadanía para cultivar una parcela. La actividad 5 es un foro sobre la cultura latina. Aquí tienen que responder 3 preguntas. ¿A qué sociedades se consideraban pueblos latinos? ¿Qué elementos culturales identifican a estos pueblos? ¿Y encuentras rasgos de la cultura latina en tu localidad? La actividad 6 tienen que hacer un museo virtual. Van a elegir un tema y completar un cuadro comparativo que viene en la plataforma, donde van a anotar datos de la obra, impresión estética, la obra y su contexto. Deben de elegir un objeto, por ejemplo, se pueden enfocar a un tema como la pintura rupestre de la prehistoria o cerámica griega o una escultura romana y con base en ello llenan el cuadro que es como el que está en la pantalla. La actividad 7 se llama Patrimonio Cultural. Aquí deben de elaborar un collage con ejemplos del patrimonio cultural material e intangible de su localidad o del país. Además deben de explicar su diseño, de cómo lo elaboraron y responder si realizas alguna acción para cuidarlo. Así es como les podría quedar. De un lado está la parte material y del otro la parte intangible. Depende de la localidad en donde vivan. Y tienen que explicar brevemente por qué hay que conservar el patrimonio cultural y qué hay que hacer para cuidarlo. Y por último, tenemos la actividad 8, migraciones en la prehistoria y en la antigüedad. Aquí tienen que elaborar un mapa mental con los temas de la prehistoria, Grecia y Roma. Recuerden que los mapas mentales
se utilizan colores, líneas, conceptos, y a partir de ahí ustedes tienen que explicar en la prehistoria, por ejemplo, los grupos neandertales, que eran cazadores, conservaban la carne, vivían en cuevas, entraban a sus muertos, movían en clanes, o hablar de los cromañones, que eran cazadores recolectores, sabían conservar la carne, vivían en cuevas y armaban campamentos y comían en pequeños grupos o tribus. Por ejemplo, pueden hablar de Grecia también, de cómo se dieron los motivos de la expansión, los dominios, las condiciones impuestas a los colonios. Y en Roma pueden hablar de los intereses económicos en su expansión, dominios, papel de los esclavos y el multiculturalismo que se fue dando. Gracias por su atención. Sería todo.